al Señor para que el Señor añada bendición a esta clase de instrucciones bíblicas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta noche te presentamos todo el honor y toda la honra. Dios mío, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu grande amor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Dios mío, este privilegio de estar aquí, Dios mío, Señor, en tu casa para, Padre Celestial, alabar y bendecir tu nombre, pero también para meditar, Dios mío, en tu santa palabra, Padre Celestial. Bendice esta clase de doctrina bíblica, Padre amado, bendice, Padre Celestial, mis hermanos, bendice mi vida, Padre Santo, danos la gracia, la sabiduría. Abre el entendimiento, Dios mío, abre el corazón, Padre Celestial. Bendice, Dios mío, Señor, cada hermano, cada hermana, Padre Celestial, de este grupo de doctrina bíblica, Padre amado, Señor. Y ayúdanos a todos a perseverar, Padre Celestial, para que puedan ser bautizados, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos en esta hora y te damos gracias, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén, gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, vamos a continuar con ayuda del Señor en la lección número 2. Estamos en la iglesia de Cristo, aleluya. Ya vimos que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, que la iglesia de Cristo es un pueblo, amén, redimido con la sangre de Cristo, separado del mundo, dedicado a Dios, que cree en el Evangelio, que practica los preceptos cristianos, gloria al Señor. Y quedamos en este texto de Tito, ¿ven? ¿Cierto? Capítulo 2, versículo 11 al 14, gloria al Señor, que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, dice la Escritura, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la bendición de su Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ahí habíamos quedado en la clase pasada. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, gloria al Señor, de esta lección 2, que es la iglesia de Cristo. Y vamos a hablar, aleluya, acerca de la naturaleza espiritual de la iglesia. Cuando hablamos de la naturaleza, hablamos del origen, hablamos de la formación, de la manera como, aleluya, Dios formó la iglesia, Dios instauró la iglesia, Dios, aleluya, colocó la iglesia en medio de esta tierra, gloria al Señor, amén. Entonces, miramos en este segundo punto, gloria al Señor, que hay tres, aleluya, comparaciones de la iglesia con algo o con alguien. Amén. Y aquí vamos a mirar las tres comparaciones de esa naturaleza espiritual de la iglesia. La primera comparación es con un cuerpo. Amén. La segunda comparación es con un edificio o templo. Y la tercera comparación es con una novia o esposa. Gloria al Señor. Amén. Ahí están, aleluya, las tres comparaciones refiriéndose a la naturaleza de la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Entonces, amén. Entonces miramos aquí en primer lugar que la iglesia es comparada, dice aquí, aleluya, con un cuerpo, con un cuerpo. La iglesia, amén, hermanos, la iglesia es comparada con un cuerpo. Y dice aquí, aleluya, la enseñanza que miramos en ese cuerpo sus partes,
partes del cuerpo del ser humano? Cabeza, tronco y extremidades. ¿Amén? Tres partes, desde el punto de vista biológico, forman un cuerpo. Cabeza, tronco y extremidades. Si el cuerpo tiene o está conformado por cabeza, amén, y la que está aquí, y miramos que el cuerpo tiene, aleluya, también el cuerpo, el ser humano tiene tronco, ¿cierto? Que es esta parte, y tiene las extremidades, que son, lo componen los brazos y las piernas y los pies. ¿En cuál de esas tres partes nosotros vemos la comparación de la Biblia desde el punto de vista bíblico? ¿Con qué parte del cuerpo se compara y a quién o con quién se hace la comparación? Entonces miramos aquí, aleluya, que en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, ¿quién puede leer por favor? Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Luego leemos Efesios 5, 23. Amén. Lo leemos. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en él. Amén. Aquí está hablando esta escritura de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, entonces miramos que el Señor Jesucristo tiene un Padre, ¿cierto? Amén. Lo dice la escritura. Para que el Dios nuestro, o sea el Padre, Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Perdón. ¿Y cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Verso 20, la cual operó ¿en quién? En Cristo. Todo esto viene hablando la escritura del Padre. Y todo esto operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahí es donde viene el verso 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién sometió todas las cosas bajo los pies de quién? El Padre sobre ¿Sí? el de Cristo. Amén. Muy bien, hermano. Esa es la respuesta correcta. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿Quién dio por cabeza y quién es la cabeza? ¿Quién dio por cabeza? El Padre. ¿A quién dio por cabeza? A Jesucristo. ¿Sobre qué lo dio por cabeza? Sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es ¿qué? Su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de la cabeza? La iglesia, nosotros, cada uno de nosotros. Amén. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano. La palabra
es clara, es precisa, es concisa y es bien hermosa. Amén. Y los creyentes, los miembros del cuerpo. ¿Qué somos nosotros? Los miembros del cuerpo. Ahí está, capítulo 5, verso 23 de Efesios. Efesios 5, 23, ¿qué dice? Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Amén. ¿Estamos claros ahí? Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el Salvador de la iglesia. Amén. Lo tenemos claro, ¿cierto? Primera de Corintios 12, 12. ¿Qué nos dice el Señor aquí en esta porción de la Escritura? Primera de Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo. Amén. Y el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, hermanos. Ahí está bien claro y bien bonito. Destacándose así la vital y espiritual relación entre Cristo y los creyentes y de los creyentes entre sí. Amén. Esa es la primera comparación de la naturaleza espiritual de la iglesia. Miremos la segunda comparación. Un edificio o templo. Vamos a 1 de Corintios, ahí mismo donde estamos, pero atrás, capítulo 3, lo tenemos. Alguien que lea el verso 9 y luego el verso 16, por favor. Y 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2, 6 y 7, por favor, también lo leemos. 9 y luego el 16, por favor. Y dice así, el versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. Oiga, tremendo. ¿Ah? Somos edificio de Dios. Amén. Por eso nos compara aquí en la iglesia con un edificio o templo. Verso 16, ¿qué dice? El verso 16 dice: No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sabemos eso? ¿O no lo sabemos? No sabemos elegir por sí que ¿Sabemos que somos templo de Dios o no lo sabemos? ¿Amén? ¿Y sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? Amén. ¿O no lo sabemos? Amén. ¿Amén? Eso es lo que hace el Señor cuando nos convertimos a Cristo. Lo leemos una y otra vez. Efesios 1, 13, 14. Dios viene y coloca en nuestro corazón el sello del Espíritu Santo para hacernos propiedad de Él, que son las arras de nuestra salvación. Amén. Dice también la Escritura: Cristo es el fundamento y piedra principal. Verso 11, lo leo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Estamos ahí en el capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Pero hay personas en el mundo, hay concilios en el mundo, hay, aleluya, quienes se constituyen fundamento. Amén. Y reemplazan ¿a quién? A Cristo. Y se colocan ellos en el altar ¿de quién? De Cristo. ¿Y ellos son qué?
adorados y ellos son alabados y hasta se les crean canciones y le cantan a la persona y le cantan a ese fundamento y adoran ese fundamento y siguen ese fundamento y caen en idolatría y en paganismo con respecto al fundamento que la persona colocó al frente, el cual no es Cristo, sino un hombre. Amén. ¿Sucede? Sí. ¿Y cuáles concilios? Muchos a nivel mundial. Muchas iglesias colocan un fundamento diferente al de Cristo. Y por eso están yendo no hacia la vida eterna, no hacia la salvación, no hacia el cielo, sino hacia el infierno. Amén, hermanos. Por eso hay que pedirle al Señor mucha sabiduría y pedirle al Señor, Dios mío, muéstreme el lugar donde estoy, si estoy en el lugar correcto, Dios mío. Esta sí es la iglesia, esta iglesia es tuya, Señor, esto es tuyo, lo que me están hablando, lo que me están predicando, no es suyo. Toda la gente ya no se interesa por eso. Lo único que le interesa es sentarse y que les hablen bonito y que si le nombran la palabra, pues bien, y si no la nombran, también. Si les hablan fábulas, cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Cristo es el fundamento y piedra principal. Amén. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Por lo cual también contiene la escritura, léalo, hermano. He aquí. Amén. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyese en él no será avergonzado. Amén. Verso 7. ¿Sí? Para vosotros, pues, lo que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, y para otros se ha convertido en piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque ese es el problema de muchas personas que vienen a Cristo. Cristo y la palabra se convierten para ellos en piedra de tropiezo, se convierten en piedra o roca que los hace caer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque empiezan a ir en contra de la doctrina, en contra del evangelio. No les gusta la palabra, no aceptan la palabra, no aceptan la doctrina. No, eso no es así. Y replican y murmuran y no están de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero de eso no se trata, amados hermanos, porque necesitamos, aleluya, creer de que Cristo es el fundamento y es la piedra principal. Aleluya. ¿Tienen claro esta escritura ustedes que leímos? Amén. La piedra que los edificadores desecharon viene a ser cabeza del ángulo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cabeza del ángulo? ¿Qué quiere decir eso? Estamos estudiando la palabra. ¿Ven? Dice, aleluya, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmos 118, versículo 22, dice la escritura. Salmos 118, versículo 22. ¿Cómo dice? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Del ángulo. Leamos bien. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es la cabeza del ángulo? La cabeza del ángulo. ¿Qué es la cabeza del ángulo? ¿Qué es la piedra que los edificadores desecharon?
Entonces, hermanos, cuando se va a construir o se iba a construir en aquella época una casa en medio de la ciudad de Jerusalén, costumbres, usos y costumbres de los judíos. Vean ese libro, lo que puedan leer de ahí, usos y costumbres judías. Entonces, se dice que normalmente el judío escogía casi siempre que la propiedad donde iba a construir su casa fuera un ¿qué? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Amén? Miren, aquí tenemos un cuadro. Aquí tenemos un cuadro. Tenemos un cuadrado. ¿Esto qué es? Un ángulo. Esto, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Normalmente los ángulos colocaban de fundamento una piedra, pero era la más fea, era la que menos forma tenía, pero esa piedra era la más, o iba a ser la más resistente, la que iba a llevar todo el peso, ¿de qué? De la casa que se fuera a construir. Entonces por eso ellos llegaban y buscaban esa piedra, que era la menos atractiva, y la colocaban como cabeza del ángulo. ¿Ven? Sobre esas 4 piedras empezaban a levantar y a construir su propia casa. ¿Amén? Pero como era la piedra más fea, ¿cierto? Porque era una piedra que no tenía inclusive forma, ellos le sacaban la forma para que encajara ahí en el ángulo. Y sobre ella empezaban a construir, aleluya, la casa. A Cristo se le compara con ese tipo de piedra. Era la piedra desechada, la que menos buscaban para construir porque era la más fea. Entonces no la colocaban en la propiedad, que formara parte de la propiedad, en la parte de arriba y que la viera la gente, sino ¿dónde? Abajo en el fundamento, que iba a estar completamente ¿qué? Oculto, tapado, sepultado. Entonces, por eso, aleluya, la Biblia habla de este tipo de piedra. Dice aquí que los edificadores desecharon, la desechaban, y la agarraron mejor abajo, para que no viviera arriba. ¿Amén? Pero era por eso. Entonces, eso es lo que dice aquí, aleluya, que es Cristo, el fundamento y la piedra principal. Esa piedra era desechada, pero era el fundamento principal, porque sobre ella iba a caer todo el ¿qué? El peso de la construcción de la casa. ¿Amén? Que se iba a levantar. Dice también aquí, amados hermanos, que los apóstoles y profetas, formando parte del fundamento juntamente con Cristo, aleluya, también ellos hacen parte de ese, aleluya, fundamento. Dice Efesios capítulo 2, lo leemos, versículo 20, y luego buscamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Para que leamos los dos textos, por favor. 2:20. Efesios 2:20 y luego el versículo 22, si me hace el favor, hermano. 1 de Pedro 2:5. Dice Efesios 2:20. 2:20 y luego el versículo 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, del ángulo Jesucristo mismo, el verso 22, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Oiga, bonitos los textos, ¿cierto? ¿Cómo hablan de quién? Del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Sí, vemos ahí, hermanos. Amén. El 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice aquí, la familia de Dios. Está hablando, miembros de la familia de Dios. Edificados sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles
y profetas. O sea, el Señor está hablando aquí a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que los apóstoles verdaderos que estuvieron con Cristo, inclusive él mismo, mas él mismo no se menciona como, ¿cierto? Diciendo yo, no, dice, aleluya, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Les trae a la mente y a la memoria que se graben. El fundamento es Cristo, pero ese fundamento, aleluya, también forman parte de este fundamento que es Cristo, los apóstoles y los profetas. En el Antiguo Testamento está el fundamento. Es decir, toda la escritura, porque ustedes se acuerdan, hermano, que era la ley, la Torá, los libros de Moisés, el Pentateuco, los Salmos y los profetas. Eso formaba la Torá. ¿Amén? Y actualmente forma la Torá. Entonces, ellos aquí, o él les explica a ellos claramente que están siendo edificados y se deben edificar. Nosotros, como hijos de Dios, nos debemos edificar teniendo en cuenta nuestro principal fundamento. ¿Quién es? Cristo. Pero forman parte de ese fundamento que es Cristo los profetas y los apóstoles. Debemos creer en toda la escritura, hermanos. Toda la escritura. Amén. Y los creyentes, 1 Pedro 5, y los creyentes siendo las piedras vivas que forman el edificio espiritual. Recuerde usted que las casitas se formaban de piedras. ¿Amén? Eran todas apiladitas, bien formaditas y pegaditas, y con ellos se formaban las casitas. ¿Ves? Aquí dice el apóstol, aleluya, como piedras sobre ese fundamento. Y los creyentes siendo las piedras vivas que forman el edificio espiritual. 1 Pedro 5, ¿quién lo lee? Vosotros también como piedras vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. La piedra viva tiene por título esa parte, acercándonos a Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Piedra viva, lo llama el apóstol Pedro, amados hermanos. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Amén. Desechada ciertamente por los hombres. Desechado, varón de dolores, como que no tuvimos de él. Amén. Nada que ver. Dice el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que hizo su pueblo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 1 Juan 1, 12 y 13. Pero miren aquí, amados hermanos, de qué manera el apóstol Pedro, amén, expresa que la piedra viva es, aleluya, Cristo, no él. Amén. Como dice la iglesia oficial en todo el mundo, es que la piedra oficial, la piedra principal de esta iglesia es San Pedro. Falso, no es San Pedro. Amén. La piedra principal de la iglesia de Cristo en la tierra es Jesucristo, no el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro no salva. ¿Quién salva? Jesucristo. El apóstol Pedro no salva. Amén. Entonces, eso es lo que hace la iglesia oficial en todo el mundo. Propagar de que
Su piedra angular, su piedra principal es Pedro. Y no es Pedro, es Cristo, el que está como piedra principal, fundamento, piedra principal. Destacándose aquí la verdad de que Cristo es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que Él es el sumo sacerdote de este templo. Amén. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el templo? Nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué dice aquí? Hebreos capítulo 4, versículo 15, y qué dice Mateo 18, versículos 19 y 20, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 15, y Mateo 18, 19 y 20. Hebreos 4:15. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Eso lo tenemos claro, hermanos. Cristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, es decir, como hombre. Amén. Pero sin pecado. ¿Cristo pecó? No pecó, jamás pecó. ¿Por qué Cristo no pecó? Respuesta. Porque él era santo, apartado para Dios. ¿Por qué Cristo no pecó? Porque él era, aparte de que era santo, él sabía que estaba con Dios y no se podía dejar. ¿Por qué Cristo no pecó? Porque Jesucristo es Dios. Porque hay una cualidad o un atributo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? La deidad. ¿Cómo se llama ese atributo? Esa cualidad que tiene la trina deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Impecabilidad. ¿Qué significa eso? Que Dios no puede pecar. Amén. ¿Lo tenemos claro? Impecabilidad de Dios, amados hermanos. Dios no puede pecar. ¿Por qué Dios? Porque es santo. Amén. Dice aquí la escritura, amén, en Hebreos 4:15, hermanos. Y hay otros textos que hablan del Señor Jesucristo, pero sin pecado. Lo dice una y otra vez, amados hermanos. Entonces, no podemos permitir nosotros en medio de conversaciones, en medio de apologías, de defensas que hagamos de nuestro Señor Jesucristo, permitir que cualquier persona venga y diga, Cristo es un pecador, igual que usted, igual que yo. No. Cristo no pecó, en Él no se halló pecado. Él se hizo pecado por una sola vez y para siempre, con el fin de traernos salvación y vida eterna. Pero ya pagó el precio de nuestro pecado. Por eso, aleluya, está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Amén. Llevó nuestros pecados. Y ahí está el resultado, la salvación y la vida eterna de todos los seres humanos que crean en Él. Amén. En Él. Y que por medio de él llegamos Amén. al Padre. Amén. Entonces aquí está, destacándose aquí la verdad de que Cristo es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, que Él es el sumo sacerdote de este templo y que Dios mora en ese templo espiritual. Mateo 18, versículo 19 y 20, ¿qué dice? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en ellos. Amén. Amén.
aleluya, esta palabra la acabamos de leer, Mateo 18, versículos 19 y 20. ¿Amén? Continuamos. Tercera comparación de la naturaleza espiritual de la iglesia con novia o esposa. una novia o esposa. Amén. Segunda de Corintios 11:2, ¿qué dice? ¿Quién no quiere leer, por favor? Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. Sí. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién está diciendo eso? Cristo. ¿Quién está diciendo estas palabras? El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Amén? Por medio del Espíritu Santo. Entonces él les dice a ellos, aleluya, aquí, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. O sea, el apóstol Pablo amaba y cuidaba la grey de Dios en Corinto. Amén. Y les dice aquí, hermanos, os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo. ¿Qué es desposarse con un solo esposo? ¿Qué quiere decir eso? Serle fiel. ¿Qué quiere decir desposarse con un solo esposo? ¿Qué significa? Significa que estamos al nivel ¿de quién? De María con respecto a José. María con respecto a José, ¿cómo estaba? Dice la Escritura, en su condición de desposada, ¿quedó qué? Embarazada. Amén. ¿Cómo está la iglesia con respecto, aleluya, a Cristo? ¿Cómo nos ve Cristo? Como una novia en compromiso de matrimonio, de ser su esposa. Así nos ve Cristo a nosotros, como una novia desposada, como José veía a María. María estaba desposada, es decir, ya comprometida en matrimonio con José. Y así nos ve Cristo a nosotros como iglesia, amados hermanos. Nos ve, dice aquí el apóstol Pablo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una ¿qué? Virgen pura a Cristo. Mire todo lo que menciona ahí. ¿A quién se está refiriendo? A María. Ahí está haciendo la comparación, para presentaros como una virgen pura. Amén. ¿Qué hizo Dios con María? Ella se presentó como una virgen pura y por eso quedó embarazada por medio del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, así nos ve, aleluya, el Señor a nosotros, hermanos. Una virgen pura a Cristo. Presentarnos de esa manera. Y dice aquí la Escritura, Cristo es el novio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el novio de la iglesia? Cristo. Y, aleluya, oh esposo celestial. Y los creyentes somos ¿qué? La novia. La iglesia es la novia de Cristo. Nosotros los creyentes somos la novia de Cristo. En términos, estamos hablando en términos ¿qué? Celestiales. Espirituales.
mostrándose aquí el amor místico, el amor puro entre Cristo y la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Así está, y ya lo leímos en Efesios. Y miremos Apocalipsis, ¿qué dice? Que es también otro texto bien bonito. Apocalipsis 19, de 6 a 9. ¿Qué dice? Amén. Dice la palabra en verso 6. ¿Sí? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Gocémonos, desde el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. Verso 8, ¿qué dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de vino fino y limpio y resplandeciente, porque el vino fino es la acción justa de los santos. Amén. Verso 9. Y el ángel le dijo: escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Y yo me postré sobre mi Hasta ahí. Hasta ahí, hermano, gracias. Entonces, mire, hermanos, la cena de las bodas del Cordero. Esto todo es un tema netamente espiritual y hay que entenderlo espiritualmente. Amén. Como todos los temas de la Biblia. Pero el que no es espiritual, lógicamente no entiende las cosas espirituales, dice Pablo en Corintios. ¿Amén? Pero esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros a preguntarnos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo son las bodas del Cordero? Ahí, se lo dejo ahí de tarea. ¿Cuándo? ¿En qué momento se van a dar las bodas del Cordero? ¿En qué momento? El Señor venga por su iglesia. ¿En qué momento se van a dar las bodas del Cordero? ¿Qué pasará antes y qué sucederá después? Amén. Las bodas del Cordero. Y dice aquí la Escritura: por estas figuras podemos ver cuán íntimamente ligados deben estar los creyentes a Cristo, para que pueda haber un cristianismo vital y pertenecer verdaderamente al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cristianos en el mundo pertenecen realmente al cuerpo de Cristo? Muy pocos, muy pocos. Porque muy pocos llevan el cristianismo a este nivel. ¿Un nivel qué? Íntimo, hermanos. Íntimo, íntimo. Y hablar de íntimamente ligados es hablar de, aleluya, comunión. ¿Con quién? Con Dios por medio del Hijo de Jesucristo. Miremos el punto 3 de esta lección, amados hermanos. La condición para pertenecer a la iglesia. La condición principal para pertenecer a la iglesia es la regeneración o nuevo nacimiento. Vamos por favor a Juan capítulo 3, amados hermanos. Juan capítulo 3, todo lo hemos leído, lo hemos estudiado, nos lo han predicado, pero lo seguimos estudiando y lo seguimos predicando. No se va a dejar de escuchar Juan capítulo 3, versículos 3 al 5 en la iglesia. Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Y Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. 2 Juan 1.
Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevo nacimiento o regeneración. Amén. ¿A qué hace referencia? Atrás, lo que era. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El bautismo, sumergirse al agua, ¿Qué es el nuevo nacimiento? nacer de nuevo. Por el Espíritu. Nacer de nuevo. El agua como espiritualmente hablando. ¿Qué hace referencia? ¿A qué hace referencia nacer del agua y del Espíritu? ¿Cuál agua? El agua viva. ¿Cuál agua? El agua del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo por allá en Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante? El primer mismo que dice la Escritura de su interior correrá río de agua viva. Ríos de agua viva. Amén. Que tenga sed, venga a quién? A mí, no a la fuente de agua, porque Él es la fuente de agua. Ven a mí. El que naciere de agua, el que naciere de Cristo, el que naciere de la palabra. ¿Qué otro tipo presenta el agua en la Biblia? Tipología del agua en la Biblia. Vida, limpieza. Tipología de la palabra, un tipo, un sinónimo del agua en la Biblia. La misma palabra. La palabra se muestra como agua en la Biblia. La misma palabra. ¿Por qué la palabra es agua? Porque Señor, porque no, el Señor dice en su palabra: vosotros ya estáis ¿qué? Limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es la que limpia? La palabra. ¿Hay que nacer de qué? De la palabra. De la palabra de Dios, de la Biblia, hermano. Si la persona no lee la Biblia, si la persona no cree en la Biblia, nunca va a nacer de nuevo, porque no cree en esta palabra. ¿Ven? Y dice: y del Espíritu, pero ese Espíritu está con mayúscula. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Hay que tener esa relación íntima, ese encuentro personal, hermanos. Es que el nuevo nacimiento es un encuentro personal con Cristo. ¿Por medio de quién o de quiénes? De la palabra y del Espíritu Santo. Si no hay ese nuevo nacimiento, no hay salvación, no hay vida eterna. Eso lo tiene que tener uno claro. Lo debemos tener todos los creyentes, amados hermanos. Hay personas en las iglesias cristianas que no han nacido de nuevo. ¿Sabía usted? No han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no hacen caso omiso al pecado, siguen pecando, igual que cuando no tenían supuestamente a Cristo en el corazón. Entonces lo que hay es un espíritu de religiosidad, mas no hay nuevo nacimiento. Se necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y cómo comprueba usted que ha nacido de nuevo? Cuando no vuelve a cometer el pecado, cuando aísla todo el mundo. ¿Cómo? Por los frutos. Hay que empezar a dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, amados hermanos. O sea,
hay que demostrarle a quién, que realmente hemos nacido de nuevo. Él lo sabe, pero debemos empezar a mostrárselo a quién, a Cristo, a Dios. He nacido de nuevo, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por el sello de tu Espíritu Santo dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Yo empiezo a ser una nueva criatura en Cristo. Le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Él no entiende, nacer otra vez del vientre, no, nacer del agua, es decir, de la palabra, y nacer del Espíritu Santo. ¿Ven? O sea, se necesita esa experiencia, hermano. No es el bautismo en el Espíritu Santo. No, eso no tiene nada que ver, hermano Santiago. Se necesita tener una experiencia con la palabra y con el Espíritu Santo que realmente me redarguya a mí y yo me arrepienta de corazón y yo me entristezca y le pida perdón a Dios y yo me arrepienta por todo el pecado y por toda la maldad que he cometido hasta ese momento. Ese es el nuevo nacimiento. Si usted no lo ha tenido, debe tenerlo. Si el cristiano o el creyente no ha tenido esa experiencia, debe tenerla, hermano. Se necesita tenerla. Así es. Nacer de nuevo. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo en la iglesia. Por eso son como son. Por eso no atienden los llamados de Dios, no oran, no leen la Biblia, no son espirituales. Todavía siguen viviendo bajo la carne. ¿Por qué? Porque precisamente no han tenido esa experiencia del nuevo nacimiento. Hay que tenerla y tenerla de adentro hacia afuera. Amén, hermanos. Eso es necesario. Entonces, por eso aquí, aleluya, dice el Señor en Juan capítulo 3, nacer del agua y del espíritu. El que no naciere de estas dos, agua, la palabra y el Espíritu Santo, dice que no puede entrar. Lo dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No puede entrar en el reino de los cielos. Por muy espiritual que usted se crea, por muy espiritual que diga usted a los demás que es, no va a entrar al reino de los cielos si no ha tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, hermano. Necesita que el Espíritu Santo me confronte, que yo realmente me dé cuenta y acepte que soy un pecador. Pedirle perdón a Dios por esos pecados, no volverlos a cometer. Empezar a vivir una vida limpia, pura, santa, delante de Dios, apartado del mal, libre del pecado. Amén. Eso es nuevo nacimiento, hermanos. Entonces, por eso aquí, aleluya, dice la Escritura, nuevo nacimiento. Hay 3 pasos que conducen a la regeneración. ¿Cuáles son? 3 pasos. Fe en Jesucristo, un verdadero arrepentimiento y la confesión pública de esa fe en Cristo. 3 pasos que conducen a la regeneración. Usted ha pasado por ellos. Si usted ha pasado por estos 3 pasos, dése por bien servido. Usted ha nacido de nuevo. Pero si usted no ha experimentado esto que, aleluya, nos dice aquí, la enseñanza, usted necesita pasar por ese, aleluya, por esos pasos. Fe, primero, en Jesucristo y en los méritos de su sangre que limpia de todo pecado. Juan 14:6, ¿qué dice? Vamos leyendo todos estos textos. Juan 3:16, verso 36. También. 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Juan 3:16 y 36. ¿Quién lo lee, por favor? 16 dice: porque el amor enamoró de su Cristo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fe en Jesucristo. Ahí está creyendo. Verso 36, ¿qué dice?
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no ve la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hechos 16:31, Efesios 1:7 y 1 de Juan 1:7 y 9. Leámoslos todos los textos. Dice la palabra Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos hablando de creer. ¿Y creer es tener qué? Fe. Fe. En cualquier cosa. En el Señor. En Jesucristo. Y en la palabra. En Jesucristo. Y creer que Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para limpieza de todos nuestros pecados, hermanos. Eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Eso no es decirlo y que lo leo y que lo leo y que lo leo. No, no solo hay que leerlo, hay que creerlo, hay que llevarlo al corazón. Creer verdaderamente que mis pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Por eso es que hay tanta, a veces, hermanos, como incredulidad en medio del mismo pueblo de Dios. Porque hay personas que creen hoy en día aún, después de un año, después de 5 años, después de 10 años, 15 años, 20 años de estar en el Evangelio, de no estar seguros de que Cristo le limpió todos sus pecados. Y esa duda la ha puesto Satanás en sus corazones. Y así viven, y así viven, y así viven. Amén. Por eso no tienen una vida cristiana en victoria, hermanos. Amén. Efesios 1:7, ¿qué dice? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Amén. Claro está. Muy, pero muy claro, hermano. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esas son todas las riquezas de la gracia de Dios con nosotros. Amén. Limpieza y perdón de pecados. Primera de Juan 1, ¿qué dice? Primera de Juan 1, capítulo 1. 1, versículos 7 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Pero si damos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Primera de Juan. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Andamos en luz? Sí. Sí, amén. Porque Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Y verso 9, si confesamos nuestros pecados, hay que confesar cada vez que fallamos a Dios, cada vez que hacemos cosas involuntariamente y con las cuales ofendemos a Dios, hay que confesarlas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Amén. Pregunta, ¿hay algún ser humano sobre esta tierra que no peque? No, ninguno. Todos somos pecadores, pero Cristo nos salva si nos arrepentimos y obedecemos a la palabra de Dios. Involuntariamente. 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 Ojo, que esa es la gran diferencia que nos hace a nosotros de la persona sin Cristo. ¿Pecamos? Sí, pero involuntariamente, es decir, en contra de nuestra voluntad. No está en nuestra voluntad, no está en su voluntad y en la mía pecar contra Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso lo tenemos que tener claro. Pero de que ofendemos a Dios, sí. Puede ser un pensamiento, puede ser con palabras, etcétera, etcétera. Pero aquí dice claramente el apóstol Juan, aleluya, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven? Verso 10, ¿qué dice? Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Lo hacemos
le hacemos a él mentiroso. ¿A quién le hacemos mentiroso? A Cristo. Y su palabra no está en nosotros. Amén. Antes se predicaba mucho de esto, ahora ya ni se predica. Pero esa es la realidad nuestra, hermanos. No hay justo sobre la tierra, dice la Escritura, que haga el bien y nunca peque. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Amén. Allá en Eclesiastés. Segundo, un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Sí, es como darse cuenta. ¿Qué más es arrepentimiento? Darse cuenta, aceptar el error que se cometió. Tristeza. ¿Qué más es arrepentimiento? Dolor y tristeza de haber pecado contra Dios y la resolución de no volver a pecar. No basta arrepentirse, hay que apartarse para alcanzar misericordia. ¿Qué más es arrepentimiento? No volver a cometer el error que pensaba volver. Es contristarse, es entristecerse dentro de el alma, el espíritu. ¿Por qué? Porque se le falló a Dios durante toda la vida hasta que se aceptó que Él era nuestro Salvador. Amén. Y el verdadero creyente o la verdadera persona convertida a Cristo, por eso se habla de conversión. ¿Qué es conversión? ¿Qué es convertirse? Usted era, pero ya no es. Eso es conversión. Eso es conversión. Usted era un ladrón, pero ya no lo es. Amén. Eso es conversión. ¿Convertirse de qué? De lo malo a lo bueno. Dejar lo malo para empezar a hacer lo bueno, entendiendo que nos arrepentimos y que le pedimos perdón a Dios. Cuando usted verdaderamente se arrepiente, usted reconoce de que a quién le ha fallado. A Dios y también al hombre. Hemos fallado. Amén. A las personas que nos rodean, a las personas que amamos. Amén. Entonces, ahí es donde necesitamos también pedir perdón a esas personas que amamos. ¿Estamos de acuerdo? Un verdadero arrepentimiento. Hechos 2:38 y leemos Mateo 9:13, por favor. Mateo 9:13. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentido y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Tenemos claro este texto, hermanos? Ese versículo es el que ha arrastrado un poco a la falta de Cristo. Esto hace referencia a la manera como Pedro vio al pueblo en medio de ese discurso. Amén. Este discurso lo dio Pedro, primer discurso de Pedro, dice aquí claramente, aleluya, y él lo dio, hermanos, hablando de todo lo que era tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento habla y se refiere al Señor Jesucristo como profeta, como hijo de Dios, aleluya, como que lo levantó Dios para que se sentase en su trono después de, aleluya, que resucitó, dice, viéndolo antes, porque él lo vio. ¿Estamos de acuerdo? Pedro vio al Señor Jesucristo resucitado. ¿Ven? Todo eso él lo confiesa aquí, todo eso él lo coloca aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, para que sea exaltado, está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice, y derramó la promesa del Espíritu Santo.
pero luego habla de que recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Dice ahí, en el texto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Y para qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se arrepiente, recibe perdón de pecados y recibe el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? La salvación. La salvación, hermano. La salvación. La salvación, la vida eterna. ¿Amén? Pero aquí, en esta escritura, note usted que el apóstol Pedro dice y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es solo, ¿no? Pero los que tuercen esta escritura, entonces van y le dicen a los incautos que no, que Cristo es solo, que Él es huerfanito, que no tiene Padre, que no hay Espíritu Santo, que esos son títulos, amén. Todas esas mentiras, amén. Pero realmente aquí está sucediendo, esta palabra está escrita, es porque los judíos fueron los que encargaron de matar al Señor Jesucristo, porque no creyeron que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es como esos mismos judíos descendientes de los que habían matado a Cristo en el pasado, no creían en Cristo. Él les dice, bautícense en el nombre del que mataron sus antepasados y crean en Él, para que haya ¿qué? Perdón de pecados y haya salvación y vida eterna para ustedes. Amén. Eso es lo que hace aquí el apóstol Pedro con ellos. Mateo 9:13. Dice acá, y pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. O sea, lo que quiere decir es que el perdón que ya es salvo, que no somos pecadores, Él no viene a llamarnos a nosotros, estamos aprendiendo la palabra y sabiendo cómo actuar con el agua, sino a los que están aún más allá, para que... ¿Cómo? O sea, Él viene, lo que yo no entiendo, es que el Señor viene a buscar justamente a los que están, a los que pecan, pero lo hacen de manera involuntaria, como decía. No, aquí está hablando del llamamiento de Mateo. Ah, Ahí dice en la parte de arriba, hermanos, ok. ¿ven? ¿Qué sucede? El Señor Jesucristo lo llama a Él y le hace una comparación entre dos palabras claves y fundamentales en la Biblia con respecto al Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio ¿de qué? De misericordia. Ahí le está diciendo a Él, ir pues y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no quiero ¿qué? Sacrificio. ¿Por qué? No he venido a llamar a justos. Porque ¿qué implicaba el sacrificio? Los sacrificios antes eran que colocaban... Creerse justo. El sacrificio que practicaban los judíos los hacían creer a sí mismos que ellos eran justos delante de Dios. ¿Amén? Por eso no aceptaban a Jesucristo, no aceptaban que Él había venido a llamar a pecadores. Ellos no se creían pecadores. ¿Amén? No se creían justos. Entonces por eso el Señor aquí les hace la comparación entre misericordia quiero. Lo que yo quiero es misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es tener misericordia? ¿Qué es tener misericordia? Usted tiene misericordia. ¿Qué es tener misericordia? ¿Ha sentido misericordia? ¿Qué es? Hay que sentirla, la misericordia hay que sentirla, hay que vivirla, hay que experimentarla.
¿Qué es la misericordia? Tener compasión por las almas perdidas, por todas las Cuando se habla de misericordia o de misericordioso, se habla de una persona benigna, es decir, que le gustan las cosas buenas, no perversas. Hacer el bien. Buenas, no perversas. Es una persona, aleluya, compasiva, como decía el hermano. ¿Usted se compadece? Sí. Debemos compadecernos, las personas. Amén. Eso es misericordia. Misericordia. Que la Biblia nos llama a nosotros a amar a Dios por encima de todas las cosas, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro ser, pero también a amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, estamos experimentando ¿qué? Misericordia hacia la persona, independiente de que sea o no creyente. Ojo, independiente de que sea o no creyente, porque Dios dice en su palabra, amad a vuestro prójimo, pero Él no dice si es bueno, si es también de su misma religión, si es también de su misma iglesia. No, dice claramente a su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Cualquier persona sobre esta tierra que se llame ser humano es mi prójimo, hermano. ¿Amén? Es dependiente del credo, de la religión, del pensamiento político, de lo que tenga. Yo debo ¿qué? Amar y respetar a esa persona, hermano. ¿Amén? Eso es misericordia. Por eso aquí el Señor le dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos pensaban que con todos los sacrificios que hacían, que llevaban esos palominos, esas palomitas, esos corderitos allá al templo y los presentaban, y esos eran los ritos que ellos mantenían, que con eso ya iban a alcanzar la salvación y la vida eterna, pero no era por esos sacrificios, no es por rito, no es por costumbre, no es por nada de eso, es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ya aquí les dice Él eso claramente, porque no he venido a llamar justos. Ustedes hacen sacrificios y se creen justos. Entonces, para ustedes no es el llamado es, aleluya, a los pecadores al arrepentimiento. Porque ustedes no se creen, si se creen justos, no se creen pecadores. Y si no se creen pecadores, nunca se van a arrepentir. ¿Amén? Y eso lo hace uno ser justo. Y eso, aleluya, no incluye el programa de Cristo con la persona. La persona se cree a sí mismo justa. Yo soy justo. Amén. Nadie. Nosotros no somos justos. Yo lo he dicho varias veces desde acá. Nosotros no somos justos. Nos vemos justos delante de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. De Jesucristo. Y aquí dice el verdadero arrepentimiento consiste en comprender, aleluya, en nuestra mente que uno es pecador, sentir en dónde, en el alma, o sea, por dentro, dolor por haber pecado y abandonar, que tiene que ver el abandono con nuestra ¿qué? Nuestra voluntad. Si la voluntad suya, si la voluntad mía es subyugada por Satanás, los demonios, entonces ¿qué? No hay nada. Pero si nuestra voluntad es sometida a Dios por medio de su Espíritu Santo, entonces vamos a empezar a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios y no la nuestra. Dice aquí claramente, abandonar, es decir, por voluntad propia, no obligado, porque Dios no obliga a nadie. Eso lo hace uno libre y espontáneamente, amados hermanos. El que deja de pecar lo hace libre y espontáneamente. Abandonar por voluntad propia el pecado confesándolo a Dios. Primera de Juan 1:9, ya lo leímos. Juan 8:11, leamos. Juan 8:11, ¿qué dice? Juan 8:11.
Juan 5:14, leámoslo también. Juan 8:11. Y Juan 8:11, Juan 5:14 y Proverbios 28:13. Entonces dice, ¿Cuál lee? 8:11, ¿Sí? dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y yo te condeno, vete y no peques más. Está hablando de la mujer que llevaron al Señor Jesucristo encontrada en pecado de adulterio. ¿Y qué dijo ella? A la pregunta de él, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué respondió ella? Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si Jesús no condena, entonces ¿quién se condena? El mismo hombre se puede El mismo condenar. condena con su acción. El mismo ser humano se condena y busca el infierno por sus propios medios, por sus propias obras, por su falta de fe y su incredulidad en Cristo. ¿Amén? Dice la palabra que el hábito del hombre siempre es hacer el mal. De continuo al mal, dice allá en Génesis capítulo 6, ¿amén? Proverbios 28:13, ¿qué dice? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y la tercera, terminamos con estos tres pasos que conducen a la regeneración: fe en Jesucristo, un verdadero arrepentimiento, y la tercera, confesión pública de fe en Cristo. Leamos Romanos 10, 9 y 10 y Marcos 8:38. Y con esto terminamos. Yo leo Marcos. Marcos 8:38 y Romanos 10, 9 y 10. Marcos 8:38. ¿Qué dice? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Sí, aquí. El que se avergonzare de mí y de mis palabras. En esta generación adulta y pecadora. El que diga, no, usted es cristiano, usted es cristiano, usted es creyente. No, yo no, porque, es que usted me parece, es como creyente, usted como que no hace esto, como que no hace esto. Yo no. Yo la reconozco, Ya. y más aún cuando me dicen te lavan el cerebro, con más gusto le digo. Sí, tenemos el cerebro lavado por la sangre de Cristo, gracias a Dios. Eso es. Nos limpia y nos purifica hasta el cerebro. Amén. Amén. Que ahí están todos los pensamientos. Romanos 10, 9 y 10. Esto es hermoso. Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Hay que creerlo y hay que confesarlo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Confesión pública de fe en Jesucristo. Que la gente sepa que somos creyentes. Que no nos dé pena y no nos avergoncemos de decir que somos creyentes, somos verdaderos hijos de Dios, somos, aleluya, lo que somos, gracias a Dios y a su infinita misericordia. Pongámonos de pie en esta hora, amados hermanos, y démosle gracias a Dios por su palabra y por esta enseñanza. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta noche te presentamos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Padre celestial, por darnos esta oportunidad, Dios mío, de estar en tu casa, de poder estudiar, de poder, Padre celestial, leer, de poder oír tu palabra. Padre eterno, gracias, Señor,
Bendice, Dios mío, esta palabra, que no retorne a ti vacía, sino que lleve el propósito para el cual tú la envías, Padre Celestial. Bendice, Dios mío, la vida de mis hermanos, bendice mi vida, Padre Santo, y bendice la vida de todos y cada uno, Dios mío, Señor, de los que se acerquen, Padre Celestial, a escuchar y a entender esta palabra, Padre amado. Obra de una manera especial, Dios mío, Señor. En esta hora te pedimos, Dios mío, de una manera especial, nos lleves en paz y en seguridad y nos guardes de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, podemos saludarnos en el amor del Señor. Amén.